Comienza La Tierra Prometida con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un viernes más con todos vosotros, comentando, viviendo, rezando, escuchando la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Beatriz. Venga, vamos a invocar al Espíritu Santo. Gloria, adoración, bendición y amor a ti, eterno, divino Espíritu, que has traído sobre esta tierra al Salvador de nuestras almas. Gloria y honor a su adorabilísimo corazón, que nos ama con amor infinito. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a hacer la segunda parte del programa anterior, que fue precioso, porque hablamos del martirio de los 7 hermanos con su madre, lo que se conoce como el martirio de los macabeos, de los siete hermanos que se les llama tradicionalmente macabeos. Bueno, pues decíamos cómo la valentía de estos jóvenes era la consecuencia, el efecto del buen ejemplo que había dado el anciano Eleazar, rechazando dar la espalda a Dios y eligiendo morir por él, llegar al martirio. Y decíamos también que el martirio de los macabeos se dividía en 2 partes. En el programa pasado vimos la primera parte. La primera parte nos hablaba del martirio de los 6 primeros hijos. Y la segunda parte, que es la que vamos a ver hoy, es el martirio del 7º hermano y el martirio de la madre. Bueno, en la primera parte aparecía progresivamente la afirmación de la resurrección de los justos y el castigo de los malvados. Y veíamos como cada una de las respuestas de los 6 primeros hermanos contenía un aspecto de esta verdad. El primero afirma que los justos, los santos, prefieren morir antes que pecar porque Dios les premiará. El segundo, que Dios les resucitará a una vida nueva. El tercero, que resucitarán con sus cuerpos rehechos. El cuarto, que para los malvados no habrá resurrección a la vida. El quinto, que para los malvados habrá castigo. Y el sexto, que cuando el justo sufre se debe a que es castigado por el pecado. Bueno, pues esto veíamos en el programa pasado. No sé si tú quieres añadir algo, Fabián. No, vamos adelante. Pues como hemos dicho, en la segunda parte, tanto la madre como el hermano menor reafirman la doctrina anterior, pero este último hermano ofrece un aspecto nuevo, afirmando que la muerte aceptada por los justos tiene un valor expiatorio en favor de todo el pueblo. Ahora, antes de adentrarnos en el martirio del 7º hermano, vamos primero con la madre y vamos a leer los versículos 20 al 23 del capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos. La madre fue de todo punto admirable y digna de gloriosa memoria. Viendo morir a sus 7 hijos en el plazo de un día, los soportaba con serenidad gracias a la esperanza en el Señor. Exhortaba en su lengua patria a cada uno de ellos, llena de nobles sentimientos, e imprimiendo a su talante femenino un coraje varonil, les decía: «No sé cómo aparecisteis en mi vientre. Yo no os di el espíritu y la vida, ni puse en orden los miembros de cada uno de vosotros. Por eso el Creador del mundo, que plasmó al hombre en el principio y dispuso el origen de todas las cosas, os devolverá de nuevo misericordiosamente el espíritu y la vida, puesto que ahora, a causa de sus leyes, no os preocupáis de vosotros mismos». Bueno, la madre, desde luego, es en todo punto admirable y digna de gloriosa memoria. Ella está... Para que luego digan
las típicas eslóganes ideológicos. La Biblia es que... Y dices, bueno, la Biblia, mira. La madre fue de todo punto admirable y digna de gloriosa memoria. Es una mujer, ¿eh? Es una mujer. Y fue de todo punto admirable y digna de gloriosa memoria. Punto y final. Sin peros. Extraordinario personaje. ¿Y es una mujer? Es una mujer que además simboliza a la Virgen y a la Iglesia. Es una mujer y es una madre de verdad. Y en la verdad. Aquí casca la burra, como dicen los italianos, porque, claro, entonces el discurso típico, claro, como es madre, entonces ya es un ejemplo de mujer, en todo esto que estamos últimamente bastante saturados de oír, ¿no? No, es un ejemplo de mujer porque es una madre de verdad con mayúscula, porque engendra a sus hijos, o sea, dar vida a unos hijos lo pueden hacer hasta las vacas y los cocodrilos, o sea, eso es la naturaleza, pero les da la vida de verdad, que es la vida en Dios, la vida eterna, engendra a sus hijos para la vida eterna, y eso es una madre de verdad. Una persona que me esté escuchando que no sea cristiana puede decir, ¿y qué pasa? ¿Que yo no soy una madre de verdad? Vale, sí, eres una madre de verdad, pero estoy hablando de una madre cristiana. Una madre cristiana es una madre que engendra a sus hijos para Cristo. Eso es una madre de verdad, eso es una madre cristiana, una madre de verdad cristiana. En fin, eres una terrorista social. A los ojos de la sociedad, ¿no? Del sistema. Eres un peligro para el sistema. Bueno, es que, a ver, es verdad que habrá madres que no quieran ser madres cristianas. Fenomenal. Bueno, fenomenal. O sea, no, fenomenal, quiero decir, sí, que no pueden engendrar a sus hijos para Cristo porque no creen en Cristo. Evidente. Vale, pero las madres que nos que tienen consideramos el privilegio de conocer a Cristo y que estamos bautizadas y que queremos vivir en la santidad, pues fenomenal, esto es una fenomenal. madre, este es el modelo. Fenomenal. Vaya, ahora vamos para adelante, venga. Venga, pues la madre, viendo morir a sus 7 hijos en el plazo de un día, los soportaba con serenidad gracias a la esperanza en el Señor. Aquí está el secreto, la esperanza en el Señor. Y luego hay una cosa aquí que me encanta antes de continuar, Fabián, que dice, e imprimiendo a su talante femenino un coraje varonil. Es muy bonito, ¿eh? ¿Ah, sí? Extrañamente sale de tu boca que es bonito, imprimiendo a su talante femenino un coraje varonil. ¿Por qué es bonito? Porque el coraje varonil es el coraje es un coraje de la fuerza. Entonces, es una mujer fuerte, es una mujer que tiene ese talante femenino que abraza a sus hijos, pero a la vez es fuerte, tiene ese coraje, esa fortaleza varonil, que no se derrumba, sino que es capaz de estar ahí serenamente y soportarlo. O sea, que está bien todo. Sí. Está de todo punto admirable y digna de gloriosa memoria. Uh-huh. Es impresionante, porque cuando uno tiene la mirada limpia, dice, esto es estupendo. Pero cuando estamos tan intoxicados con todo el discurso ambiental, dices, bueno, esto es un panfleto, porque claro, condena los roles de no sé qué y de no sé cuántos. ¿Ves? Es que cuando estamos cegados, todo nos parece mal. Pero cuando pues la gracia actúa, pues todo nos parece bien.
Es que me estás contando esto y me estoy acordando de ayer en una cena que decía un señor, decía, yo no soy envidioso. Y le decía, claro, tú no eres envidioso porque tienes, o sea, estás completamente cegado. Si tú de verdad supieras lo que es la envidia, te darías cuenta que claro que eres envidioso, porque todos somos envidiosos. Envidioso no es solo que te dé envidia que el otro tenga un yate, no es eso, es que es mucho más profundo, pues. Efectivamente. En fin, bueno, esta madre, Además, decir que lo del coraje varonil, la verdad es que sería en el siglo I antes de Cristo, porque hoy escasea. ¿Y por qué escasea el coraje varonil? Porque a los varones no se les educa en el coraje. Los varones son, como decía el otro día, es que los tíos son máquinas sexuales, solo piensan en... Y Dios, ya, es que si solo los educan para que sean eso, si los educas si los deformas para que no sean quienes son, sino que sean animalitos, claro, pero es que son varones, están llamados a vivir su humanidad como varones, en plenitud. Pero si solo esperas de ellos y los preparas para que sean animalitos, pero eso no es un varón, eso es una deformación. Efectivamente. Entonces, claro, no hay coraje varonil porque no hay varones. Porque no debe haber varones. Y, por tanto, por supuesto, no debe haber mujeres. Efectivamente. Pues aquí tenemos el ejemplo de esa madre. Y ahora vamos a hablar del rey. El rey es Antíoco. Entonces, Antíoco ha matado ya a 6 jóvenes. Y está furioso y está desesperado. Y además está lo típico del mal, que se siente despechado. O sea, él es el centro del universo y es como... O sea, no, esos jóvenes le importan un verdadero pimiento, pero lo que le importa es como que le han tomado el pelo. Sí, claro. Claro. Está herido en su ego. Eso, herido en su ego. Entonces vamos a leer los versículos el versículo 24 del capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos. Antíoco, pensando que era despreciado y sospechando que se trataba de palabras injuriosas, como todavía quedaba el más joven, no solo le hacía exhortaciones con palabras, sino que le prometía bajo juramento que le haría a la vez rico y feliz si abandonaba las costumbres de sus padres, que lo tendría como amigo y le conferiría cargos. Bueno, yo creo que es importante que nos paremos en Antíoco porque Antíoco representa a las personas de este mundo. Uh-huh. Entonces, es que esto es el mundo, porque primero, pensando que era despreciado, se acaba de matar a 6 hermanos y su problema es que es despreciado. Y sospechando que se trataba de palabras injuriosas, como todavía quedaba el más joven, no solo le hacía exhortaciones con palabras, sino que le prometía bajo juramento. O sea, ¿qué vale su juramento? Nada. Pero se rebaja hacerle un juramento a un condenado a muerte, ¿eh? Sí, pero el juramento de este mundo. Sí, claro, pero se rebaja, está tan desesperado. El rey se rebaja a hacerle un juramento a uno que está a punto de matar. El que le iba a hacer rico, o sea, ¿rico con qué? Rico... Bueno, a la vez dice, que le haría a la vez rico y feliz. ¿Cómo es esto? ¿Cómo va esto? ¿A la vez? ¿Cómo que no van juntos siempre? ¿Cómo va esto de rico y feliz? Entonces... Claro, porque es el mundo, ¿no? Que encuentra la felicidad en las riquezas. Claro. Entonces, pues te juro que te haré a la vez rico y feliz. O sea que los ricos no son felices y los felices no son ricos, pero yo te voy a hacer a ti rico y feliz. ¿Cómo va esto? Esto es un lío.
Claro, pero esto es lo que estamos viendo Claro, en este mundo, en la política, en los rico y feliz. Te haré rico y feliz y al final, ¿qué te hacen? Pues te llevan a abandonar las costumbres de tus padres, las costumbres del cristianismo, las costumbres de Cristo, la ley de Cristo, la ley de la Iglesia, porque el mundo te ha prometido ser rico y feliz y eres un desgraciado que te puedes morir y que has vendido tu alma al demonio. Si abandonaba las costumbres de sus Eso, padres, es claro. decir, si perdía su identidad Ahí está. y no sabía ya quién era. Entonces yo te voy a hacer rico y feliz. Vas a ser como tú quieras, quien tú quieras, pero con una condición. Abandona las costumbres de tus padres. Desenraízate. Pierde tu origen. Pierde tu identidad. Deja de saber quién eres, pero yo te voy a hacer rico y feliz a la vez. Es que vamos, suena la serpiente, pero por todas partes, ¿eh? Y es lo que estamos viviendo hoy. Y dice que lo tendría como amigo y le confiaría cargos. Pero vamos a ver, si a mí me acaban de asesinar a mis 6 hermanos mayores, ¿cómo, en qué cabeza piensa que tú puedas ser mi amigo? Sí, sí. Y pero los cargos que son, que sea el verdugo de lo otros, siguiente. de los siguientes. O sea, es que es el mundo. Bueno. Y ahora seguimos con la madre. Vamos a leer los versículos 25 al 27a. Como el joven no le hacía ningún caso, el rey llamó a la madre y le instaba para que aconsejara al muchacho que se salvase. Después de que el rey le recomendara muchas cosas, ella aceptó persuadir a su hijo, e inclinándose hacia él y riéndose del cruel tirano, le habló así en la lengua patria. Bueno, antes de pasar a las palabras que la madre le dice a su 7º hijo, fíjate que dice que como el joven no le hacía ningún caso, el rey llamó a la madre y le instaba que aconsejara al muchacho a que se salvase. Acaba de matar a sus 6 hijos mayores. Es muy... Y hay algo que tú dijiste... Sí, pero es súper fino esto, ¿eh? Sí, sí. Es agudísimo, porque dice, el joven no le hacía ningún caso. Y entonces el rey, o sea, el maligno, llama a la madre, porque el maligno sabe el poder que tienen las madres, que tenéis las madres. Y le instaba para que aconsejara al muchacho que se salvase. Corrompe a la madre y destruirás a la familia. Esta es la estrategia. Que es en lo que estamos. Corrompe a la madre y destruirás a la familia. Corrompe a las niñas y si algún día son madres, no, eso será un desastre. No llegarán a formar familia y si la forman, será un desastre. Entonces, llamó a la madre y le instaba para que aconsejara al muchacho que se salvase. Que se salvase el muchacho, que fuera rico y feliz a la vez, su amigo, y que aceptara los cargos que le iba a dar. Pero a costa de abandonar las costumbres de sus padres. Tremendo, ¿eh? Diagnóstico. Tremendo diagnóstico. Siglo II antes de Cristo, este texto, ¿eh? Y dice, después que el rey le recomendara muchas cosas, ella aceptó persuadir a su hijo. Chan, chan. Parece que ha ganado el rey. Y dice, e inclinándose hacia él y riéndose del cruel tirano, le habló así la lengua patria, la de los padres. La madre es admirable en todo punto y digna de gloriosa memoria porque es una madre de verdad. E inclinándose hacia su hijo, se rió del cruel tirano y le habló así en la lengua patria. Que el otro le está diciendo que abandone las costumbres de sus padres. En la lengua patria. En la lengua de sus padres. La identidad de ella y de él, del niño, del hijo, vamos, y la lengua patria. De los padres, sí, pero del padre. El padre. Alusión al padre. Paternidad. La madre le habla al hijo en la lengua patria.
De la patria, sí, pero del padre. La madre cuenta con el padre para salvar al hijo, no para que le persuada para que se salve como le dice el rey del mundo que lo haga, sino para salvarle de verdad. Cuenta con el padre. Tremendo, ¿eh? Un texto del siglo II a.C. Diagnóstico brutal. Y antídoto brutal. Y antes de escuchar las palabras de la madre, que estamos aquí a ver qué le va a decir la madre al hijo, vamos a leer un comentario de San Agustín en el que nos cuenta cómo el temor de Dios irrita a los malos. El perseguidor Antíoco juzgó a esta madre como una de tantas. Persuade, le dijo, a tu hijo para que no muera. Y ella le responde: ciertamente, persuadirá a mi hijo que viva exhortándolo a morir. Tú quieres persuadirlo a que muera perdonándole la muerte. ¡Qué respuesta! ¡Qué piadosa! ¡Qué digna de una madre! ¿Cómo oscila entre lo espiritual y lo carnal? Hijo, apiádate de mí, le dice, hijo, apiádate de mí, que te llevé 9 meses en mi seno, que te amamanté durante 3 meses y te hice llegar hasta esta edad. Apiádate de mí. Todos esperaban palabras como estas: haz caso de Antíoco y no abandones a tu madre. Ella, en cambio, dijo: obedece a Dios, no abandones a tus hermanos. Aunque dé la impresión de que me abandonas, es entonces cuando no me abandonas. Volveré a tenerte allí donde ya no temeré perderte más. Cristo te custodiará para mí allí de donde no podrá sacarte Antíoco. Temió a Dios, escuchó a la madre, respondió al rey, se unió a sus hermanos y arrastró a la madre. Pues ahora vamos a leerlo, pero yo quería antes... Esto es San Agustín, ¿eh? Eso. Es impresionante. San Agustín, ¿eh? Mamma mía. Impresionante. Además, San Agustín sabía... De todo lo que sí, estaba hablando. Sabía lo que era una madre, porque su madre... Y lo que era hacerle caso al rey Antíoco. También. Claro. Claro. Su madre. Y su madre, que era como la madre de los macabeos, que hasta que no le arrancó a Dios con sus lágrimas la conversión de su hijo, no pudo morir tranquila. ¿Y cuántas veces le habrá escuchado a Agustín, a Mónica, decirle, hijo, apiádate de mí? Pero en ese sentido, claro. Claro, efectivamente. Y él, sí, mamá, mañana. ¿Hasta qué? Impresionante, ¿eh? Impresionante. Sí. Pues antes de escuchar las palabras de la madre, vamos a hacer ahora un pequeño descanso.
Queridos amigos de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Continuamos con el martirio de los 7 hermanos y de su madre. En el programa anterior habíamos comentado el martirio de los 6 hermanos mayores. Y ahora en la primera parte estábamos hablando del 7º y de la madre. Y continuamos. Está apasionante. Estamos con el rey Antíoco, el malvado rey Antíoco, que está furioso porque ya ha matado a los 6 hermanos mayores, le queda el 7º y no entiende que no se rindan a sus pies, y al 7º le ofrece el oro y el moro. El 7º hermano no quiere ni escucharle. Entonces Antíoco recurre a la madre de los 6 hijos que acaba de asesinar, y le dice, le insta a que aconseje al muchacho a salvarse. Y bueno, nos dice el texto que después de que el rey le recomendara muchas cosas, ella aceptó persuadir a su hijo, e inclinándose hacia él y riéndose del cruel tirano, le habló así en la lengua patria. Y vamos a ver lo que le dijo, versículos 25 al 29 del capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos. Hijo, apiádate de mí, que te he llevado 9 meses en el vientre. Te he amamantado durante 3 años. Te he educado y guiado hasta esta edad, y te he proporcionado el alimento. Te suplico, hijo, que mires el cielo y la tierra, y viendo todo lo que hay en ellos, reconozcas que Dios no los ha hecho de cosas ya existentes, y que lo mismo sucede con el género humano. No tengas miedo de este verdugo, sino sé digno de tus hermanos. Acepta la muerte, para que en el tiempo de la misericordia te recupere junto con tus hermanos. Bueno, pues las palabras de esta madre son un acto de fe perfecta según el Antiguo Testamento, que comporta la adoración del Creador y la esperanza en el Mesías. Hijo, apiádate de mí, que te he llevado 9 meses en el vientre, que te he amamantado, pero te he amamantado con la palabra de Dios, durante 3 años con el cuerpo, pero te he amamantado toda la vida con la palabra de Dios, que te he educado en Dios, que te he guiado hasta esta edad, que te he proporcionado el alimento para que vivas como un verdadero justo. Te suplico, hijo, que mires al cielo y la tierra, y viendo todo lo que hay en ellos, reconozcas que Dios no los ha hecho de cosas ya existentes, y que lo mismo sucede con el género humano, que Dios es el creador, que Dios crea de la nada, y que no tires por la borda este regalo que el Señor Dios creador del universo te está haciendo, de poder entrar por la puerta grande a la vida eterna. No caigas en manos del rey, no tires tu vida por la borda, no intentes salvar la vida, salvar tu vida para morir luego a la vida eterna. Acoge el regalo que Dios te está haciendo, y apiádate de mí, porque esto es para lo que yo te he educado. No dejes que yo vea cómo mueres a Dios. No hagas esto, que Dios no lo quiera. No dejes que yo vea con mis ojos cómo tú mueres a la vida eterna. Es impresionante. Sí, esta es la... Bueno, y entonces ya aquí la Iglesia sí que ha visto muchas cosas, ¿no? De las verdades de la fe. Bueno, aquí lo que aparece es la fe en la creación desde la nada, como una verdad llena de promesa y de esperanza. Y es más, la Iglesia en el Catecismo, en el número 296, a partir de este pasaje y de otros del Nuevo Testamento, formula la doctrina de la creación y dice así: creemos que Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear.
la creación tampoco es una emanación necesaria de la substancia divina. Dios crea libremente de la nada. ¿Qué tendría de extraordinario si Dios hubiese sacado el mundo de una materia preexistente? Un artífice humano, cuando se le da un material, hace de él todo lo que quiere, mientras que el poder de Dios se muestra precisamente cuando parte de la nada para hacer todo lo que quiere. Esto recuerdo cuando estudiaba teología, cómo nos lo explicaba el profesor. Probablemente fue de los mejores profesores de teología que he tenido el privilegio de tener. Y este hombre, además en clase, se notaba que fue una época en la que él además tuvo un momento muy especial de una especie de crisis que le llevó a un salto brutal, espiritual, ¿no? De fe. Y entonces él estaba en ese momento y nos daba clase. Y entonces él nos contaba lo de ex nihilo, ¿no? Como Santo Tomás cuenta, ¿qué significa ex nihilo? Ex nihilo no significa simplemente de la nada en el sentido material, sino de la nada de ninguna necesidad. O sea, Dios crea libremente, porque quiere. Dios nos crea porque quiere crearnos, porque nos quiere crear. Esto, ninguna palabra sobra, ¿eh? Dios nos crea porque quiere y quiere porque nos quiere crear. Dios nos crea por amor, no por necesidad. Eso es ex nihilo, de la nada, ¿no? O sea, si nos paráramos a meditar esto, nos daba para hoy y mañana y pasado. Yo existo no por una necesidad, sino por una voluntad. Y esa voluntad es la de Dios. Y la voluntad de Dios es que me quiere. Si nosotros entramos en esto, nos cambia la vida. Yo existo por la voluntad de Dios, no por necesidad, ni por azar, sino por una voluntad libre e inteligente, que quiere que exista porque me quiere existiendo. Esto es... No hay palabras. Pues claro que no hay palabras, pero lo que pasa Pero es que... esto es la fe de la Iglesia, ¿eh? Lo que pasa es que no nos lo creemos. Claro. Y de hecho lo que estás contando ahora hila con un comentario que vamos a leer de San Juan Crisóstomo sobre la buena educación de los hijos. Y antes de que comiences a leerlo, dice, bueno, lo vas a leer ahora, pero dice, lo propio de la mujer no es dar a luz, puesto que eso es obra de la naturaleza, sino que lo propio de una madre es educar, porque esto es lo que depende de su voluntad. O sea, lo propio de Dios es traerte al mundo porque quiere, lo que tú estás diciendo, por voluntad, no por una necesidad. Y lo propio de una maternidad y de una paternidad es educar al hijo por amor para que se abra al amor, por voluntad, porque quiere, no darle a luz, sino llevarle a Dios, engendrarlo para Dios. Y por esto el argumento torticero es que es un hijo no deseado. Y por tanto, es una carga y es una injusticia para el propio hijo, porque no es deseado. Entonces, lo mejor que se puede hacer con él es evitárselo. Abortémosle. Este es el argumento, ¿eh? Sí, pero claro, es profundamente deseado ese niño, por Dios. Por supuesto. Pero incluso la perspectiva es, por la naturaleza ha llevado a que esto se engendre, ¿no? La posibilidad es la maternidad, que no se sigue automáticamente del hecho de gestarlo y dar a luz, sino que es un acto voluntario de la madre, de la mujer, convertirse en madre y en padre, ¿no? Todos los antiguos lo tenían muy claro, por eso sí permitían el infanticidio, los romanos incluso, ¿no?
porque sí distinguían esto, pero claro, lo distinguían desde la confusión, pero desde la luz de Cristo te das cuenta, no, es que es una gran oportunidad de aceptar el hacerse madre y padre, no el destruir una vida, sino el aceptar la maternidad y la paternidad, ¿no? Pero esto por supuesto no es lo que hay que decir, lo que hay que decir es lo otro, ¿no? Pero incluso así, lo que dices tú es profundamente deseado siempre. Por tanto, esa persona siempre podrá sanar su herida al ser concebido sin querer, porque siempre ha sido querido, profundamente querido, eternamente querido por Dios, ¿no? Siempre. Porque su Padre es Dios. Y el nuestro, claro, el Padre es Dios, ¿no? Y los padres son padres dependiendo de esta paternidad divina, solo. La autoría de la paternidad es la de Dios, ¿no? Que es el que crea ex nihilo. Pero de todas maneras, hay una cosa muy importante en la Biblia y en la fe cristiana, que es los hechos. La fe cristiana no es una elucubración mental a partir de mitos. Es un descubrimiento y un despertar a una realidad mayor a partir de los hechos históricos, concretos. ¿Y cuál es la fe de esta madre? El que te creó tiene poder para resucitarte. De donde venimos será posible que nos reencontremos. Esta es la lógica de la madre, la lógica de la fe de Israel a esta altura. Y es la lógica que luego será plena en la fe cristiana, ¿no? Partiendo de un hecho acontecido, la fe y la esperanza se espabilan para captar que la promesa del futuro es posible, porque ya se han producido hechos que confirman que quien promete cumple. Esta es la fe bíblica, y esta es la fe cristiana. Yo puedo creer porque tengo datos que me impulsan a fiarme de la promesa. Entonces, cuando decimos muy pacatamente que la fe es creer sin ver, eso jamás lo ha dicho la Biblia. Y eso jamás lo ha dicho la Iglesia. Ni los padres, ni la tradición. Jamás. Eso es una tontería. Eso es una ingenuidad y una frivolidad. Cuando se interpreta mal, una traducción mal hecha, de la carta a los hebreos que dice la prenda del conocimiento es la fe sin ver. Esa es una malísima traducción que se ha expandido y se ha divulgado. No, señor. Es prenda de lo que no se ve, dice la carta a los hebreos. Es decir, es un modo de conocimiento, como dice San Agustín, el gigante San Agustín. Un modo de conocimiento. El ser humano tiene el modo del amor, el modo de la inteligencia inteligible, es decir, del raciocinio, y el modo de la fe. Nosotros los humanos tenemos 3 accesos a la realidad: la razón intelectual, el amor y la fe, dice San Agustín. Y los 3 son modos reales, auténticos, de acceso a la realidad, de conocimiento verdadero. Entonces, esta es la fe, que viendo lo que se ha producido en la historia, puede dar el salto de la confianza ante la promesa, porque el que ha prometido es el que ha cumplido ya. Luego no es razonable no fiarte de quien ya te ha mostrado que tiene capacidad de cumplir su promesa. Esto es la fe. Claro, y lo demás entonces, no son, que no hace es la el fe. mal, te quita la palabra de Dios de en medio, que los católicos no la conocemos muy bien. Y te deforma la memoria, y te deforma la visión, para que no interpretes la realidad a la luz de la limpieza del corazón, sino desde la desconfianza, el rencor, el egoísmo, el interés, y entonces no entiendes, no ves nada, no ves lo que Dios ya ha hecho, y entonces no te puedes fiar de que vaya a ser capaz de hacer lo que te ha prometido, y te borra la fe, y te mata la esperanza, y te condena a la muerte en vida, que es lo que hace el maligno, te mata en vida, que es lo que quiere hacer Antíoco. Y que es lo que la madre no quiere. Y voy a leer yo ahora el comentario de San Juan Crisóstomo, que habla que hace una exhortación a las madres. Dice: óiganlo bien las madres
Imiten la fortaleza de esta mujer y su amor para con la prole. Eduquen así a sus hijos, porque lo propio de la mujer no es dar a luz, puesto que eso es obra de la naturaleza, sino que lo propio de una madre es educar, porque esto es lo que depende de su voluntad. Y para que veas que no es el parto lo que constituye a una madre, sino la buena educación de la prole, escucha a Pablo, quien concede el triunfo a la viuda no por razón del parto, sino de la educación de sus hijos. Elíjase, dice, la viuda que no sea menor de 60 años y tenga testimonio de buenas obras. Y añadió luego la principal de esas buenas obras. ¿Cuál es? Si ha educado a sus hijos, dice, y no dice si los dio a luz, sino si los educó. Impresionante. Impresionante, para que luego nos digan que los hijos los educa el Estado. Y ahora vamos a ver lo que... Espera un momentín, sí. porque aquí hay mucha tela que cortar. Es que nuestros hermanos ortodoxos celebran, pero nosotros también, podemos celebrar el día 10 de marzo a unos mártires que, claro, teniendo la historia de los macabeos delante, ahora vamos a entender mucho mejor la historia de estos mártires, para que veamos que esto no es solo un capitulito de un libro de la Biblia. En el siglo IV, cuando... ¿Me dejas? Sí. En el siglo IV, cuando Constantino tolera, porque normalmente decimos que es cuando el cristianismo se hace oficial, eso no es verdad, eso fue al final del siglo IV, pero Constantino toleró el culto público del cristianismo, ¿no? Y entonces su cuñado, creo que era, o su hermano, era el emperador en Oriente. Constantino era emperador en Occidente y Licinio, que así se llamaba el hombre, en Oriente. Entonces, cuando Constantino saca el edicto de Milán que tolera el cristianismo, Licinio no lo hace. Entonces, coge a una guarnición de soldados romanos, 40 de ellos, que se entera que son cristianos, y entonces los condena a que si no abjuran de su fe, renuncian de la fe, los condena a muerte. ¿Y cuál es la condena? La condena es, los mete en un lago congelado, hasta que se mueran de frío. Es una muerte dura y lenta. Entonces te da tiempo a renunciar, claro. Y entonces, ante ese suplicio, uno de los 40 se raja. Entonces sale del lago. Y uno de los vigías, que no era cristiano, al ver cómo están muriendo los 39 restantes, se desnuda y se tira al lago. Qué impresionante. Y muere con ellos. Entonces, cuenta el acta martirial de esta gente, cuenta que a la mañana siguiente ya están todos muertos, congelados. Y entonces los van a incinerar del hielo al horno. Y entonces el más joven del grupo aún no está muerto, está moribundo. Y entonces los sacan del lago y los ponen en tierra y se dan cuenta de que el más joven está moribundo y no está muerto. Y está allí su madre. Y entonces la madre se acerca a su hijo moribundo, que la mira, languideciente, ¿no? Y entonces los soldados empiezan a subir en el carro para incinerar a los otros 39, que ya han muerto. Y dicen, no, a no lo vamos a subir al carro, vamos a ver si se recupera, para que cuando se recupere, abjure, porque no va a ser capaz de sufrir otra vez esto. Entonces la madre lo coge en brazos y lo sube al carro, para que lo quemen. Lo sube al carro y le dice a su hijo, dice el acta martirial, vete, hijo mío, procede al final de este feliz viaje con tus compañeros, para que no seas el último de los que se presentan ante Dios. Y dice el acta, pronunció estas palabras sin una sola lágrima y con semblante alegre siguió el carro hasta el fuego. Estos son los mártires de Sebaste, en Antioquía, en el oriente del imperio, cuando en Occidente ya se toleraba. Digo esta puntualización porque, como ahora, en este primer mundo en el que se supone que hay libertad,
y que no somos perseguidos, solo somos intoxicados, pero no somos perseguidos, pues nuestros hermanos a pocas horas de avión de distancia están siendo masacrados sin que nadie diga nada, porque son cristianos. Entonces, bueno, pues esto es impresionante, ¿no? Claro, este acta martirial tiene un reflejo en la historia de los macabeos, ¿no? Pero refleja lo que es una madre cristiana, ¿no? Y luego, para que veamos que esto no es todo literatura, y terminamos con esto. No, sigue, porque no vamos a terminar el programa. Vale. Lo terminaremos el programa que viene. Simplemente decir que esto es tan importante que no se trata de terminar el segundo libro de los Macabeos como sea, sino que se trata de que todo esto nos alimente y penetre en nuestra alma y nos muestre el camino que debemos seguir para llegar a Dios. Bueno, esto es al hilo de San Juan Crisóstomo, hablando a las madres, exhortando a las madres a ser madres y no solo parideras, pues vemos que efectivamente hay madres, ¿no? Y animamos a las que han dado a luz a que sean madres. Y entonces, en Siroki Briek es un convento de franciscanos en Bosnia-Herzegovina, cerca de la parroquia de Medjugorje. Y entonces se puede visitar, cuando estás por allí, pues te puedes acercar y tal. Y en Siroki Briek martirizaron a varios franciscanos en la época reciente, ¿no? Porque eso es una época martirial, toda esa zona, 800 años bajo los turcos y luego bajo el comunismo, pues ahí hay mártires a punta pala, ¿no? Muchos franciscanos. Y entonces, una vez fueron allí a martirizar a los que había, y estamos hablando de ahora, durante el comunismo, no fue hace siglos esto. Y entonces había un novicio de 18 años, un chavalín, y los soldados le dijeron, bueno, vamos a matarlos a todos, pero tú eres un crío, así que quítate el hábito y vete a tu casa. Le perdonaron la vida, ¿no? Entonces el chaval se quitó el hábito, repito, quítate el hábito y te perdonamos la vida. Se quitó el hábito, ¿no? Cuando los consagrados ya no usan el hábito, ni el clériman, ni nada, porque hay que ser como los demás. Ya, pero... Y entonces se quitó el hábito el chaval y se fue a su casa. Y llegó a casa y abre la puerta y se encuentra con su madre que está en la cocina amasando pan. Y la madre oye que su hijo entra. Amasando pan. Es que esto es importante. Sí. Oye que su hijo entra y entonces cuando le tiene delante, ella sigue amasando pan. Levanta la mirada, lo mira a los ojos y le dice, hijo mío, ¿tú qué haces aquí? Y el chaval se dio media vuelta, volvió al convento, se puso el hábito y les dijo a los soldados, yo soy franciscano y yo muero con mis hermanos. Y lo mataron. Esta historia es real, ¿eh? Bueno, real como la anterior real, que has como contado. como la del siglo IV y como la del siglo II antes de Cristo, ¿no? Y dices, cuidado. Claro, esto a oídos normales, qué salvajada de madre, ¿no? Y dices, cuidado. O es que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Que me he perdido, ¿no? Claro, que me he perdido, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto. Pues ahora ya sí que llegamos al fin del programa y terminaremos a la tercera bala vencida en el siguiente programa con esta historia tan impresionante. Damos las gracias a los oyentes de Radio María por habernos acompañado. Estaremos con vosotros dentro de 15 días. Podéis escuchar este programa en www.radiomaria.es, pedirlo en el teléfono de Radio María 91 822 8010. También podéis escucharlo en el blog latierraprometida.es, la tierra prometida todo junto y en minúscula.es, y escribirnos al mail latierraprometida@radiomaria.es. Y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
Así concluye La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores.